Abrimos un nuevo bloque de la salud y en esta oportunidad nos encontramos en el consultorio del doctor Luis Pasteri, especialista en neurología infantil. Hola doctor, bienvenido nuevamente a nuestro programa. Hola, buenas tardes para vos y tu audiencia. Doctor, hoy vamos a tratar un tema muy interesante que es las convulsiones febriles. Queremos saber inicialmente si se han cambiado algunos de los paradigmas existentes respecto de las convulsiones febriles. Sí, exactamente, digamos. Hay algunas cosas que son importantes tenerlas en cuenta y básicamente, sobre todo para los papás, las mamás, ¿no?, que son las que más se angustian con este tema. En realidad, empezando el tema de la convulsión febril, las convulsiones febriles son aquellas que se producen a una edad determinada de la vida. Esa edad está estipulada aproximadamente en los distintos trabajos entre los 3 meses de vida y los 5 años de vida. Algunos trabajos no le dan, digamos, ¿no es cierto?, un límite en la etapa inferior, o sea, puede ser desde el recién nacido hasta los 5 o 6 años. La importancia de que la crisis se presenta en una alta proporción en el acme de la temperatura, o sea, cuando la temperatura está en el pico mayor. Y las características pueden ser una convulsión de tipo tónica, o sea, una contracción total de su cuerpo, una convulsión de tipo tónica clónica, donde el niño lo vemos como que tirita, se pone morado. Eventualmente, en medio de la crisis febril, se puede presentar también como una pseudoausencia, el niño queda por unos segundos ausente. Esas son formas de presentación de este tipo de convulsión por fiebre. Hay una proporción también que lo hace sin fiebre, pero que a posteriori estamos llegando al sanatorio o a los servicios de urgencia, ahí observamos, ¿no es cierto?, el levantar de la temperatura. Se clasifican y en general usamos el tiempo, las características familiares, el tiempo de duración de la crisis, etcétera, para clasificarlas en febriles simples, las que duran menos de 15 minutos, son de todo el cuerpo, por eso las llamamos generalizadas. En general, en los antecedentes familiares, en tíos o en sobrinos, hay antecedentes en este rango de edad, ¿no es cierto?, entre los 3 meses y los 5 años, de haber padecido convulsiones febriles en reiteradas oportunidades y haber evolucionado correctamente. Esa convulsión que queda, digamos, prácticamente para el pediatra, no la tratamos, no hace falta ni hacerle un electroencefalograma. Está la convulsión febril compleja. A esa sí es a la que tenemos que observar. La consideramos hoy una febril compleja, aquellas que empiezan antes del año de edad con un estado de mal convulsivo desencadenado por la temperatura, o sea, la fiebre. ¿Y qué es un estado de mal convulsivo? Es una convulsión por fiebre que puede ser tónica o que puede ser tónica clónica, que dura más de 30 minutos. Entonces esa criatura o ese paciente, ¿no es cierto?, requiere internaciones y atenciones de emergencia. Y aquí hacemos la observación y significativamente llevamos la atención en este tipo de crisis convulsiva. Cuando la convulsión se presenta antes del año, cuando dura más de 30 minutos, a esa la incorporamos dentro de las convulsiones febriles complejas o de riesgo futuro. ¿Y qué significa esto? Hemos visto que algunas enfermedades epilépticas y algunas encefalopatías epilépticas pueden engañarnos en el primer año de vida, simulando ser nada más que convulsiones por fiebre o febriles. Y en realidad es el inicio de algunas de las epilepsias graves que se llaman síndromes de Dravet, epilepsia punta onda continua del sueño, o la otra forma que la epilepsia de Dus,
puede empezar como convulsiones febriles y transformarse después en una epilepsia con crisis astáticas o atónica, perdiendo el tono ese paciente y desmoronándose, decayendo hasta que puede llegar al piso. Entonces, las convulsiones febriles plus, el síndrome de Dravet, la punta honda continua de sueño y otra que se llama FIRE, para traducirlo del inglés como si fuera fuego, pueden iniciarse como convulsiones febriles que debemos poner la mira porque son el inicio de algunas encefalopatías epilépticas graves. Entonces, si ese paciente o ese niño ha debutado con un estado de mal convulsivo grave que requirió internación, en una proporción está escondiendo dentro de esa crisis una epilepsia futura grave. Y cuanto más tempranamente la diagnostiquemos, más tendremos elementos en nuestras manos para luchar con ellas. Desde las dietas cetogénicas, desde el cannabis, etcétera, etcétera, que son algunas formas, ¿no es cierto?, de medicamentos que podremos usar en estos casos. El electroencefalograma en algunas de esas encefalopatías epilépticas, al principio también nos engaña porque puede salir normal. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado en el término de los estudios, en el tiempo en que hacemos esos estudios, las características de esos electroencefalogramas, que por lo menos deben llevar 2 horas de registro y debe en ese registro ingresar el reposo y el sueño y salir del sueño, porque son ávidos en esas etapas para mostrar en algunas del sueño ya el inicio de algunas irregularidades electroencefalográficas o electroclínicas. Bien, doctor, ¿y existen factores de riesgo? En general los factores de riesgo están dados por el ambiente. En general los factores de riesgo están dados por los factores hereditarios. Entonces, la encefalopatía epiléptica de Dravet tiene una determinación genética que voy a través de un estudio que se llama un licuado de genes que lo podés pedir, un paneo para encefalopatía epiléptica de genes. Ahí te salen los más frecuentes y ya tenés un perfil hacia dónde puede ir ese paciente. Y los otros factores de riesgo desencadenantes de la crisis convulsiva febril benigna son las guarderías. Las guarderías, digamos, en un lugar, por lo menos al principio, cuando el niño empieza a ir, de alto tenor de contagio, de cuadros virales, sobre todo catarrales, que hacen, ¿no es cierto?, a que ese niño sufra en general un número mayor de cuadros catarrales y por ende estar más sujeto, ¿no es cierto?, a eso. Pero las convulsiones en general febriles simples, con el correr del tiempo, ¿no es cierto?, no determinan claramente hacia dónde vamos. El problema son las otras, ese pequeño, minúsculo caso de 100 convulsiones febriles. Una gran proporción, casi un 60%, van a ser febriles simples. Un poco, yo te diría un 48% más van a ser complejas, o eventualmente 40%, pero un 2% de esas 100 son a las que hay que mirar porque se van a ir hacia las encefalopatías. ¿A partir de qué temperatura puede generarse la convulsión? En general, en las simples, en el acme de la temperatura. Entonces, y ahí hay algo importante que ver. Una cosa es la temperatura axilar, otra cosa son las temperaturas interiores, tomadas en el interior del oído, en la cola, etcétera, etcétera. Muchas veces, por mecanismos de defensa, el organismo restringe los líquidos de la parte haciendo una vasoconstricción de la piel, y entonces vos tomas una temperatura axilar y es mentirosa. Entonces las temperaturas interiores rondan en el 41, 42 y vos en la piel estás teniendo 38. Pero por ejemplo, 38, 38,2 son, digamos, temperaturas disparadoras de convulsiones por fiebre. ¿En todos los casos que tengan fiebre muy elevada puede generarse la convulsión o no? No, para nada. Generalmente hay una serie de... ¿Corta? Sí. ¿Quiere volver a decir eso? La fiebre elevada. Sí.
¿Hablo yo? Sí, directamente. Entonces, para nada, la temperatura elevada no es una condición sine qua non para tener crisis convulsiva. Digamos, vos tenés que tener una serie de factores predisponentes, en general de origen poligénico, ¿no es cierto?, que van a hacer que ese paciente tenga el factor riesgo producida la crisis convulsiva. Esa es la única realidad, a no ser que tengas el ataque de un rotavirus, que ese también te da muchas convulsiones desencadenadas por fiebre, pero esas ni las tratamos, tiene una característica bastante importante o que uno las identifica fácilmente. Doctor, sabemos que usted es especialista en niños, pero queremos mencionar en los casos de personas adultas, ¿puede producirse en estos casos y no haber tenido ninguna manifestación cuando eran niños? No, la convulsión febril tiene ese rango etario, ¿no es cierto?, de 3, 4 meses a 5 años, y eventualmente la febril plus, que digamos son convulsiones, una epilepsia desencadenada por fiebre que se estira hasta los 11 años, pero eso ya se llama, ¿no es cierto?, febril plus, y que en general tiene una buena evolución. En los adultos, siempre que tengas una convulsión por fiebre, lo primero que hay que pensar es que tiene una agresión al sistema nervioso, o encefalitis o meningoencefalitis, ¿no es cierto? Entonces ya significa cualquier otra cosa menos una convulsión febril. Bien, doctor, ¿podemos prevenirla de alguna forma? Ahí hay un montón de factores, digamos, que cuando la convulsión irrumpe, en general vos no la esperás. Entonces hay una serie de cosas, dice, mire, cuando su hijo esté con fiebre, dele tal cosa, dele tal otra. En general te sorprende la convulsión febril, en general te sorprende. Dele Plidan, dele Valium 2 o 3 días antes, si usted ha visto que está con fiebre, le vamos a poner una vacuna y usted sabe que uno ve después de 43 años de experiencia que poco podés prevenir la convulsión febril. La realidad es, a mí, mi forma de actuar es que tengan unas gotitas de ribotril, de neuril o de cualquier benzodiazepina, ¿no es cierto?, o midazolam en la casa y son sorprendidos por una convulsión febril, desde gotas en la nariz como el midazolam, hasta gotas que se absorben por mucosa, o el Diactal, que es un diazepam que viene de alguna manera como un supositorio para inyectar, ¿no es cierto?, en la cola, son los elementos más efectivos para que la hagamos cada vez más corta, que es uno de los factores de riesgo cuando se alarga la crisis convulsiva. Más allá de las medicaciones que usted menciona, es importante venir a la consulta, preguntar antes de medicar. Pero doctor, eso queremos saber, ¿dónde queda su consultorio, la dirección, para que puedan llegarse acá los padres a consultar ante cualquier manifestación o duda? Bueno, mi dirección exacta es el edificio CRIN, en la calle Santiago 158, primer piso. El teléfono es 455-4800, el interno es el 210, y hay que tener la precaución de hablar después de las 16, que es el horario en que estamos acá. Bien, doctor, muchísimas gracias por esta nueva entrevista. Gracias a vos y a tu audiencia. Gracias a nuestra audiencia, seguimos con más La Salud y Usted.